Qué gusto poder entrar en sus hogares, poder bendecirle y, bueno, dar continuidad a lo que es el mes de la Biblia. Esté muy atento porque vamos a estar obsequiando Biblias en este programa. Usted solamente debe estar muy atento a los cintillos y algunas que otras preguntas que nuestros colaboradores en producción están poniendo en breves minutos. Bienvenidos, su servidora de siempre, Nubia Cañizales. Vamos con la porción de la palabra. Me encanta siempre poder abrir la palabra, con la palabra, el programa. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué dice el verso 17? Si gustan ponerlo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos hemos sido llamados por Dios para buena obra. Es una porción de la palabra maravillosa. Y definitivamente que por ser la palabra de Dios inspirada, es creíble. Es el arma más maravillosa para aquellas cosas que dicen ser verdad, ser probadas. También es el arma más maravillosa para quitar de delante de nosotros toda cosa errada, toda situación que quiera engañarnos. Pero por supuesto es la que nos conduce a un camino seguro para ser salvos. Bienvenidos a Hablemos. Hoy tenemos un programa en donde ya en A Toda Hora estuvieron estos invitados y le dije a Ezequiel y a Estefi, yo los quiero también en Hablemos. Quiero dar la bienvenida a mi muy querido amigo y hermano, el pastor Marcos Gómez. Él es presidente aquí en Panamá de Sociedades Bíblicas de Panamá, y nuestro invitado especial también, Luis Rogelio Garavito del CID. De Guatemala. De Guatemala. Mucho Para mí es un gusto, hermano. mi querido hermano, bienvenido. Bueno, un placer siempre. ¿Verdad? Para mí es un gusto poder recibirlos, y les recordaba a Marcos que es inevitable que en el mes de septiembre nos lo traiga este programa, pero en esta ocasión viniste acompañado. Así es, acompañado con Luis, que es parte del equipo también de traducción y publicación de las Sociedades Bíblicas Unidas. Él principalmente apoya en todo lo que es la Sociedad Bíblica de Guatemala, pero como las Sociedades Bíblicas somos una gran fraternidad presente en 150 países del mundo, pues nos apoyamos unos a otros, y él ha venido en esta ocasión para apoyarnos en la Tortí, en Darién. Esta noche también estaremos en San Miguelito, y bueno, siempre contribuyendo a través de la Sociedad Bíblica a esa formación, a ese crecimiento y a lo que bien leíste, a esa escritura que es inspirada y que puede darnos inspiración para cada día. Así es, muy contenta. Es primera vez, contenta de conocerle. Es doctor, ¿verdad? No, aún no. ¿Sagras todavía? Todavía no. Es que vi el currículum. Pero faltan unas cositas. Dije, ¿verdad? Pero bueno, ya para nosotros lo es. Qué honra poder conocer Muchas a un gracias. hombre vasto en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, más que todo esa preocupación de llevarla a otras fronteras, permitiendo que la misma sea entendida y pues cuidada en la cultura, trasladada, ¿verdad? Sin que su esencia se pierda. Así es. Ese es el desafío. Sí. Se dice de las traducciones que deben cumplir algunos requisitos. Una de ellas es una fidelidad. Exacto. De doble rostro, fidelidad al texto original y fidelidad al idioma al que se está traduciendo. Y en el idioma que se está traduciendo, que sea natural, que se oiga, que se lea, la persona que lee en su propio idioma, que lo oiga con naturalidad, con fluidez. Qué bien. Eso es muy importante. Es más, me hace recordar esos 5 principios del canon, ¿verdad? Que todo libro de la Biblia debe seguir, ¿verdad? Qué interesante. Ahora nos vamos un poquito más atrás. Gracias a Dios, yo le diría a ustedes, o ustedes dos conocedores de esto, yo leyendo un poco, que me encanta, porque uno puede leer la Biblia, pero profundizar ya por el siglo II, siglo III antes de Cristo, con la Septuaginta. Gracias a Dios por esa primera traducción, ¿verdad? Del Antiguo Testamento al griego, ¿cierto? Sí. Claro. El texto bíblico, es interesante el tema del proceso de la misma escritura, cómo el ser humano
a lo largo del desarrollo de la historia ha encontrado siempre formas de comunicación, de interactuar con sus semejantes y de plasmar sus ideas de alguna manera. Y eso está en diferentes partes del mundo, desde escrituras, aquellas famosas pinturas rupestres, luego empezaron a hacer una especie de signos y trazos sobre diferentes superficies. Y eso fue como volviéndose más sofisticado hasta llegar a la escritura que hoy conocemos con letras, ¿no? Así es cierto. A mí lo que me llama la atención como esa necesidad de los judíos de la diáspora permite que lleguemos a este momento, ¿verdad? En donde la traducción han continuado, ¿verdad? Después de Martín Lutero, la Vulgata, y ahora usted se encuentra en este momento tan importante en la traducción para otras lenguas. Hay un mandato, el pueblo de Israel, con el objetivo de preservar su cultura, su historia, ellos se tomaron de su texto. Hay un libro de Hans de Witt que se llama En el exilio el texto es patria, que eso es un dicho rabínico, donde ellos fueron en los procesos del exilio, sí, pero ellos fueron desarraigados de su tierra y perdieron su territorio, pero se aferraron al texto. Y hay uno de los principales manuscritos bíblicos en hebreo actualmente, es un códice que se llama el Códice de Alepo, y el nombre lo recibe porque fue copiado en Jerusalén, pero fue llevado a una ciudad siria que se llama Alepo, y en una de las batallas y de las guerras ahí de hace algunos siglos quemaron la sinagoga. Y los líderes y los rabinos de la sinagoga, a riesgo de su propia vida, decidieron proteger el texto. Se sabe que, hay muchas cosas que no se saben, pero se supone que dividieron el texto para poder, te llevas te llevas esta parte. Lugares, sí, porque el texto es voluminoso, digamos, un solo texto es voluminoso. Y entonces lo partieron y se lo llevaron, tratando de rescatar el texto, dejando su vida. No está completo, lamentablemente, porque se ha perdido una parte. Claro. Pero ese propósito de ellos, ¿no? Y luego el propósito de las traducciones, lo que usted mencionaba de la Septuaginta, hizo que el texto se extendiera más, porque el mundo griego es mucho más grande. Definitivamente. Un propósito de Dios. Porque hay que recordar que en el fondo la escritura contiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nos acercamos al texto, a esa escritura, realmente nos estamos acercando a la naturaleza del propio Dios, a esa naturaleza de el Dios que se hizo carne, esa palabra que se hizo carne. Pero a la misma vez es Dios acercándose a nosotros. Cuando nos acercamos a la escritura, es también Dios hablándonos directamente, personalmente. Entonces, de ahí que la traducción es un gran reto, porque no se trata de una obra, por decirlo así, solo literaria, gramatical. No, es recordar que en esa traducción, en ese texto, en esa escritura, desde los orígenes más cercanos que tenemos a incluso lo que tenemos hoy en las traducciones, se trata de seguir viendo a Dios, su naturaleza a través de eso. Y eso plantea un gran reto, un gran desafío. Es cierto, es cierto. Yo me he ido hacia atrás porque veo el deseo divino del Señor definitivo de ir a todas las lenguas, de ir a todos los confines del mundo, porque los judíos hablaban hebreo, pero después cambiaron a griego, ¿verdad? Cuando en la diáspora les fueron y es una de las razones de la Septuaginta. Exacto, realmente. Es una de las razones. Qué interesante. Ahora, me gustaría, una de las primeras preguntas, ¿qué características debe tener una persona que apunta a ser parte de esos que está en esa traducción? Bueno, es interesante que para que una Biblia finalmente llegue como producto final es una serie de trabajo desde como el inicio del proyecto, la iniciativa, el hacer la traducción. Está la parte administrativa, que normalmente ponemos como el énfasis en el equipo que hace el trabajo central, que sería la traducción, propiamente la traducción dura, pero luego hay un equipo administrativo. Está la parte de la diagramación para que finalmente la Biblia sea un producto manejable de un tamaño adecuado, a un costo adecuado. Es un proceso relativamente largo y complejo. Luego hay que hacer las negociaciones para la impresión y bueno. Pero propiamente el trabajo de traducción, que es como el corazón, el núcleo del proyecto,
se buscan personas que tengan el conocimiento adecuado. Ahora la estrategia de traducción ha cambiado hace algunas décadas, porque anteriormente eran los misioneros que viajaban a los lugares, aprendían los idiomas, pasaban un tiempo viviendo en la comunidad, aprendían el idioma, y algunos misioneros traducían ahí mismo y otros aprendían el idioma y se iban, y en su propio país, que normalmente era el norte o Europa, hacían la traducción y luego venían ya con la Biblia y se ayudaban con algunos nativo hablantes. Esa estrategia ha cambiado y ahora se reclutan traductores nativo hablantes, se les capacita y son personas que su idioma materno son los idiomas al que se va a traducir, y también son buenos conocedores del idioma que se usa de referencia, que digamos, en nuestro caso en las Américas se usa el español como referencia para traducir a los idiomas indígenas. Y eso se acompaña por personas, ese es como mi trabajo, que somos consultores de traducciones y somos nosotros los que ya tenemos el conocimiento y la expertise de los idiomas originales. Entonces esa dinámica a través de diferentes procesos, ahora también hay herramientas tecnológicas, dan como resultado que ayudan. Claro. Cuando usted dice que tengan conocimiento de los idiomas originales, obviamente estamos hablando del griego, hebreo, arameo. Hebreo, griego, arameo, incluso hay que conocer algo de latín, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que siempre está la presencia de la Vulgata. Es una presencia que tiene una cuota, digamos, de influencia. Me llama tanto la atención que lo antiguo se debe preservar. Sí, y también incluso con tener un poco de dominio de temas de arqueología, de geografía, de el conocimiento cultural también, ¿no? Por ejemplo, uno ve mucho en el Antiguo Testamento que la comunidad era muy agrícola, todo eso. Entonces también, por lo menos que conozcan y entiendan un poco de eso. Otro dato que quería aportar también es que, por ejemplo, los equipos tratamos que sean un equipo interdisciplinario, en el sentido también de que los equipos de traducción a veces no solamente son hombres, también hay mujeres y personas de diferentes formaciones. No necesariamente todos tienen que ser, por decirlo así, exacto, sí, o de un perfil litúrgico religioso, exacto, o pastores, sino que también puede ser una persona que sea un ingeniero, por decirte algo, un ingeniero electrónico, eso, pero que es un conocedor de la Biblia, que también se ha formado y capacitado en toda esa área. Claro. Sí, porque esto es algo muy delicado. Es muy delicado. O sea, lo que queremos decir es que no solamente son personas, digamos, con un perfil 100% ministerial, como solemos pensar en pastores. No, también hay personas que de repente su formación inicial no fue pastoral, sino que son profesionales en diferentes áreas, pero que con el tiempo profundizaron y se formaron en temas de lingüística, de todos los idiomas. Porque la fidelidad, la claridad del texto, la naturalidad son muy importantes. Sí, exacto. ¿Cierto? Sí. Y ya en la dinámica de la traducción se procura también que las traducciones sean hechas por equipos interdenominacionales para que las traducciones que se están haciendo no tengan alguna inclinación o sesgo a alguna denominación o grupo teológico en particular. Exacto. Sabemos que la iglesia cristiana pues tiene diferentes matices y hay diferentes corrientes teológicas, y el trabajo es propiamente traducción, no es explicación o interpretación del texto para un grupo o alguna organización en particular, sino que es una Biblia que la pueda usar cualquier iglesia. Y en algunos proyectos, algunos de estos proyectos incluso cruzan la frontera interconfesional. Y se puede usar en algunos proyectos que inicialmente se traduce la Biblia, que se conoce como evangélicas, o el canon de los 66 libros, pero en ocasiones estos mismos proyectos en la Iglesia Católica suman los deuterocanónicos y usan esa misma traducción. ¿Cuáles han sido las dificultades en la historia o lo más presente en cuanto a este trabajo tan minucioso? Creo que una de las principales dificultades ha sido una cierta resistencia a nuevas traducciones. Inicialmente, cuando ya en algunos pueblos... ¿Resistencia de parte de quién? De parte de liderazgo, porque normalmente en estas últimas décadas la Biblia que domina el mundo evangélico es la Reina Valera 60. Exacto. ¿Por qué piensa usted, sin olvidar la pregunta que le he hecho, que hay tanto amor y pasión por la 1960? Esa es una buena pregunta que yo me la he hecho durante mucho tiempo. No, yo pienso que porque la amamos todos. Es el impacto, yo creo que ha sido el texto o la traducción
que, digamos, ha sido la que más ha aportado al crecimiento, tanto desde la perspectiva de membresía como también del crecimiento del conocimiento de Dios. Entonces, claro, ha sido una traducción que ha impactado muchísimo muchos países, muchas regiones, muchas familias enteras. O sea, no solamente que, bueno, el papá de la familia o la mamá, sino aún los hijos crecieron con esa traducción. Sí, y esa traducción les ayudó a tener de verdad una relación real, vivencial con Dios y afianzar sus valores y principios, ¿no? Entonces, claro, y creo que es una de las cosas que más... Y hay que pensar en la historia de la versión, el momento histórico. El mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Había pasado ya un proceso donde la iglesia y los centros protestantes en el mundo, las naciones protestantes en el mundo estaban en shock y una serie de cosas. Y ese ambiente alrededor del mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, ha pasado los concilios del Vaticano II, la formulación de las Naciones Unidas y todos esos eventos. Hay un nuevo avivamiento de predicación. Y cuando nosotros vemos la historia del Evangelio en las naciones en Latinoamérica, esa década, a partir del 60 en adelante, es el mayor crecimiento de la iglesia evangélica en nuestros países. ¿Y cuál era la Biblia que estaba disponible? La única Biblia que estaba disponible era la Reina Valera, la tradición masiva, ¿no? Reina Valera. Y luego la iglesia está creciendo porque ahora se están agregando miles de personas a la iglesia de manera repentina. Hay diferentes épocas en diferentes naciones. Por ejemplo, nosotros en Guatemala, en el año 1976, en febrero, hubo un gran terremoto. Y se sabe que luego del terremoto de febrero del 76, el crecimiento de la iglesia evangélica fue exponencial. Creció mucho. Entonces ahora hay nuevos creyentes, decenas de miles de creyentes que necesitan una Biblia. Y la Biblia que está disponible en el mercado es la Reina Valera 60. ¿Qué cambio surge la 75, la Reina Valera? Las Reinas Valeras, digamos, hay una de 1909, 1909, de ahí hay un salto a 1960, hay una del 77, 77. y una del 95. ¿Por qué esas otras? Bueno, las fechas son por las revisiones, y las revisiones bíblicas tienen dos motivos principales. El primero es actualizar el idioma. Por ejemplo, ¿qué saben ustedes? Aquí hay jóvenes que están en las cámaras ahí, pero de los basiliscos, por ejemplo, ¿qué les dice? Que el Señor te guardará del basilisco o el gasofilacio, que llevaron sus ofrendas al gasofilacio. El barbecho, dice la mujer virtuosa de Proverbios 31 que pone su mano en la rueca y el uso. Entonces, esas son expresiones. Esas sí las conocemos. Bueno, digo yo, los que están detrás de las cámaras. Algunas personas, ¿no? Pero van cayendo, el punto es que van cayendo frases, palabras arcaicas. Por ejemplo, dice, y Jesús díjoles. Esa forma ya no la usamos. Entonces, una de las formas por las que se hacen las revisiones, y normalmente cuando es la misma tradición, pero Reina Valera, se suma el año. Reina Valera 1909, hay una del 1865, es la anterior a 1909, luego 1909, 60, 77, 95. En el 2011 se publicó la última revisión de Reina Valera. Pero seguimos con la 60. Es contemporánea. Sí, ese es como el centro, todo gira ahí y ha servido como un parámetro de comparación. Pues decía, una de las formas para las revisiones es actualizar el idioma. En Latinoamérica ya no usamos el vosotros para el vocativo segunda persona, sino decimos ustedes. Entonces ya no suena tan romántico. Vosotros sois la luz del mundo y ahora decimos ustedes son. A mí me gusta la Reina Valera 60, es un español muy lindo y se aprende mucho, muy poético. Es una versión muy estética y ha sido muy difícil intentar, creo que no es el intento de superarla, sino de actualizar el idioma. Y la otra razón es actualizarla en cuanto a los hallazgos arqueológicos y las lecturas de manuscritos. Por ejemplo, Reina Valera, esta que estamos hablando, se publica en 1960. El trabajo había llevado de revisión, llevó unos 12 años. Es decir, un poco antes del 50 empezó el equipo y empezó el trabajo de revisión que finalmente... Todo lo de Qumran. Pero en Qumran tiene muy poco. Sí.
tiene muy poco de lo que se descubrió de los rollos del Mar Muerto que se conocen, pero eso tiene ya 70 años de que se está estudiando, investigando, 70. Y lo que se tenía hace 70 años, ahora se tiene mucha más información. Por ejemplo, hay un rollito quemado que se encontró ahí en las colinas ahí del occidente del Mar Muerto. Hay ¿cómo se llama? Un oasis en Engadi. Y ahí encontraron un rollito que está quemado, como carbonizado por fuera. Y entonces no lo tocaron, eso lo hallaron en el 75, 76, si recuerdo bien. No lo tocaron, pero luego en el 2014, 2013, los científicos modificaron unos escáneres que tenían uso médico y empezaron a leer ciertas cosas y leyeron digitalmente, extendieron de manera digital el rollito de Engadi. Tiene una sección de Levítico. Eso no se sabía en la década del 70. Claro. Eso se sabe ahora. Y ahora esa tecnología la han estado usando para, por ejemplo, revisar los sarcófagos que están descubriendo en Egipto sin necesidad de abrirlos, ¿verdad? Que los pueden destruir también. Exactamente, ¿no? Es muy delicado. Ahora, escucho tanto trabajo, hablemos del financiamiento, cómo es apoyado Sociedades Bíblicas. Esto es un trabajazo, en donde cuando hablamos de trabajo de tantas personas que definitivamente lo hacen porque es un privilegio, pero debe haber un financiamiento, debe haber, se involucra un gasto importante por años. Claro, hay un luego bajará Marco, él tiene un poco más de conocimiento de esto, pero hay una red de donadores a nivel mundial. Hay personas que donan $10, $20, $5 y así ven adelante, hasta donantes que donan mucho dinero. Pero gente que tiene 50 años de estar haciendo y por generaciones tienen una cultura de donación. Qué maravilloso. De donaciones externas, digamos, a los proyectos. Yo, por ejemplo, en Guatemala hay una recaudación interna a través de la distribución de la Biblia. Con las Biblias también hay puntos de venta. Pero ¿cómo se ve la mano de Dios en esto, Marcos? Sí, de manera milagrosa. Realmente los proyectos de traducción, y no solamente la traducción, sino toda la operación, por un lado, como bien dice Luis, son esos donadores. Algunos, como dice, donan $10, $20, etc. También hay otras sociedades bíblicas que a veces recaudan y comparten para otras sociedades bíblicas, ¿no? De repente hay Sociedad Bíblica de Corea que les interesa, por ejemplo, apoyar un proyecto de traducción que se hace en Latinoamérica porque ellos mismos han comprendido allá lo que vale un proyecto de traducción, lo que representa para las comunidades, etc. Entonces envían donaciones, pero también la misma distribución. Es muy cierto que parte de lo que se vende también trata de apoyar, ¿no? Pero digamos que ese es en parte el esquema. Casualmente nosotros recibimos para el mes de la Biblia muchas solicitudes de personas. ¿Por qué no me dona aquí? No me dona aquí? Bueno, ¿de dónde sale? ¿Dónde se logra? Me explico. Gracias a nosotros somos unos. Gracias a los que colaboran, a los que donan, pero también gracias a los que a la hora de decidir también adquirir una Biblia, pues lo hacen a través de la Sociedad Bíblica o de las Biblias que nosotros ponemos en otras librerías y tiendas que dicen Sociedad Bíblica Unida. Qué tremendo. Bueno, el tiempo avanza y una pregunta. Ustedes me hablaron de un trabajo que se va a realizar en Panamá. Ahora, ¿quién decide en qué idioma van a traducir? Bueno, ¿Qué clase de estudio? Me imagino estudian el área, el grupo, la población, pero específicamente. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la comunidad, o sea, cuántas personas hay, porque hacer una traducción toma tiempo. Por supuesto. Pues estamos hablando fácilmente de un promedio, con todo y que hoy en día tenemos tecnologías, computadoras, IA y todo lo demás. Mínimo de 10 años. Promedio de 10 a 12, para que ya la traducción esté, digamos, lista para la comunidad. Entonces, estudiamos la comunidad, la población. También a veces se analiza si es una lengua que está por desaparecer. Hay lugares en el mundo donde hay lenguas que de repente están por desaparecer, pero nunca han tenido escritura. Y la misión es que tengan acceso a la escritura. Entonces, si están por desaparecer, con más razón. Con más razón. O sea, imagínese usted que nos ve, o sea, nosotros aquí, que nuestra lengua esté por desaparecer y nunca tuvimos la palabra de Dios escrita. O sea, entonces ahí se hace esfuerzo y son esfuerzos pues bien desafiantes porque se está trabajando con una lengua que está por desaparecer, pero no obstante hay 10,000 personas, o no 20,000 personas o más. Pero uno sabe que esa lengua va decayendo, entonces se hace ese trabajo. A veces en algunos lugares se traduce solo los evangelios, dependiendo. En otros el Nuevo Testamento completo, en otros se logra hacer toda la Biblia. Aquí en Panamá
¿Cuáles son las que se han realizado? Por ejemplo, Biblia completa. ¿Antigua o Biblia completa? Biblia completa, por ejemplo, los Guna, que hace algunos años hicimos se terminó esa traducción. Ahí primero se había hecho el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estuvo una cantidad de años, por decirlo así, accesible. Y después se comenzó a hacer el Antiguo Testamento. Casi siempre en las traducciones se arranca por el Nuevo, ¿no? Claro, que es Cristo, la redención. Para que conozcan a Jesús. Exacto. Claro. Pero bueno, se decidió hacer el Antiguo. Y tomó otros 10 años, pero y ya hace unos 6, 7 años se entregó y bueno, esa tiene completa. Hay otras, de las otras comunidades, por ejemplo, originarias acá, tienen Nuevo Testamento. Entonces ahorita nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer el Antiguo Testamento para los noves. Ellos tienen Nuevo Testamento, pero los noves son más de 250,000 de personas. Entonces es una población que necesita, y de hecho el trabajo del Nuevo Testamento con el programa inclusive de alfabetización para ellos, les ha servido mucho a las personas. Maravilloso. Ahora, ¿cuál es esa sensación cuando entregan este producto totalmente terminado a la población? Ha habido una reacción que se ha ocurrido alrededor del mundo, con diferentes matices, pero en el centro está la expresión de la maravilla de que Dios hable mi idioma. Normalmente los misioneros llevan una cultura dominante y pareciera que el Dios que se va a predicar como que es el Dios de los misioneros y que habla el idioma de los misioneros y así, pero ahora cuando ven la escritura en su Dios propio... hablándole. Entonces es como que están hablando con uno de su mismo lado. Y mi imagen la imagen que yo me hago es como cuando nuestro Señor encarnó y los discípulos lo miraban en el mismo nivel donde ellos estaban parados con su misma ropa, con su misma cultura. Dios así se oye. Frente a ellos. Frente a ellos, no como una imagen externa, extraño, un foráneo, un extranjero, sino como alguien que ha encarnado en su propia cultura. Hermoso. No, es impactante. Por ejemplo, nosotros en el tema castellano, tenemos en la lengua castellana tenemos varias traducciones y de repente llegamos quizás a veces hasta perder el sentido de valor de eso. Entonces, muy cuando cierto. se hace cuando se hace a una lengua, a una comunidad que no la tenía, ver la reacción, el entusiasmo, o sea, que le entreguen ese libro y muchos arrancan literalmente a llorar por lo que dice Luis. Veo a Dios ahora tan cerca de mí. O sea, y la decisión, son proyectos que miran a la eternidad. Exacto. y la decisión de ser salvo, de aceptar a Cristo, es incalculable. Así. Qué hermosa conversación, qué hermosa plática. Definitivamente que los 30 minutos se nos hicieron muy cortos, pero felicidades. Gracias. Felicidades, que pienso sobre todo que ese equipo tenga salud, tenga ánimo, una vida entregada al Señor, ¿verdad? Son personas normales, pero con un conocimiento vasto, pero con el deseo de llevar el mensaje, porque es eso, llevar el mensaje a todo el mundo. Felicidades. Así es. Luis Rogelio Garavito del CIT. Muchas gracias por venir a Panamá y colaborar con esta obra. Y también mi querido hermano Marco Gómez de Sociedades Bíblicas de Panamá. Gracias. Ha sido algo tremendo platicar brevemente. Así sería bueno a veces pues entablar una conversación en medio de la sala, el hogar. Y no tiene que ser el mes de la Biblia porque ya se está acabando. Pero la Biblia es todos los días, así como nuestro Padre que nos ama cada segundo de nuestras vidas. Gracias por permitirme platicar sobre las traducciones, sobre la elaboración de las mismas, la delicadeza, pero el propósito de difundir el plan de salvación al mundo entero y a Panamá, por supuesto. Que Dios les bendiga.